Bueno, voy a comenzar en esta clase con la unidad 2, que es transformadas de Laplace. La unidad transformada de Laplace tiene la característica de ser una unidad eminentemente teórica, en el sentido de que en principio no vamos a relacionar lo que veamos en esta unidad con ninguna de las cosas que posteriormente vamos a estar estudiando en la materia. Recordemos que la materia se va a ocupar de estudiar la dinámica y el control de los procesos que aparecen en la industria química y en la industria de alimentos, muchos de ellos comunes entre sí, y y el interés, digamos, de este diseño, de este análisis de la dinámica del control, digamos, está ampliamente fundado en producir los materiales, los productos que uno va a producir con sus equipos, con sus plantas, de la mejor manera posible, tanto en cuanto a la calidad, en cuanto al sentido del tipo de producción que uno va a realizar, considerando todo tipo de factores y cuestiones. Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en eso, vamos a ir avanzando luego lentamente en los distintos conceptos, pero lo que les digo es básicamente que la herramienta transformada de Laplace me sirve tanto para analizar los sistemas dinámicos y para diseñar los sistemas de control, básicamente. Entonces vamos a arrancar con la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se define para una función f de t cualquiera, como ustedes están viendo acá, y se define de la siguiente manera. Este operador es el operador transformada, que se transforma en, digamos, esto es un operador, es una simbología matemática. Este operador transforma esta función en esta otra función, que es una función distinta, por eso le pongo la raya arriba. Con el tiempo vamos a ir quitando la raya de arriba, vamos a entender que está, pero para ahorrar tiempo lo vamos a quitar. Y la variable t se va a transformar en una variable s. Así que esta es una nueva función completamente distinta de esta función y es, por supuesto, función a su vez de una variable independiente que es distinta a la primera. La primera es, en nuestros casos, va a ser el tiempo, porque como vamos a ir viendo, la variable de interés a lo largo la variable independiente de interés a lo largo de esta materia es el tiempo. Entonces, esta variable del tiempo se va a transformar en una nueva variable, porque a través de la transformada por definición es aplicar esta integral sobre la función f de t, es decir, multiplicarla por L menos st, integrarla en t, es decir, es una integral definida, así que el tiempo desaparece, y se transforma esto en una función de s, que es una nueva función, no es la f, esta f raya no es la f original. La variable s es una variable de tipo compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria. No mucho más, vamos a avanzar en ese sentido. Cualquier función f de t, en principio, no ocurre con todas, pero en principio cualquier función f de t puede transformarse por Laplace. Las que vamos a tratar nosotros, digamos, mayoritariamente también pueden transformarse por Laplace. Y la contraparte que vamos a obtener es una nueva función en la variable compleja s. Por ahora esto no nos dice mucho más y no pretendo que les esté diciendo a ustedes mucho más. Vamos a avanzar entonces con las cuestiones más formales. Bueno, primera, una propiedad de esta transformada, la transformada de la suma de una constante por una función más otra constante por otra función es igual a la constante por la transformada de la función más la otra constante por la transformada de la segunda función. Esa es la propiedad del tipo distributiva que aparece en todos los procesos lineales. La transformación esta es una transformación de tipo lineal y por eso mismo si uno introduce esto dentro de f de t, si lo reemplaza por f de t, va a ver que rápidamente puede descomponerlo en estas dos transformadas. Cada una de ellas será una integral, donde cada una de ellas tendrá dentro la función f1 y la función f2 respectivamente. Veamos un ejemplo entonces.
transformada de Laplace. Entonces vamos a ir construyendo distintos ejemplos a lo largo de la unidad. Cada vez más rápido vamos a hacer, no quiero que esto les demore mucho tiempo. Los ejemplos tienen la finalidad exclusivamente demostrativa, la idea es usar tablas luego donde yo pueda, a través de una f de t, obtener cómo es la f de s. En este caso me gustaría poner acá entonces f de s correspondiente, es decir, estoy diciendo que la transformada de f de t es f de s y la f de s es esto. Veamos cómo se logró este valor. Entonces lo que yo hago es, esta función yo la acabo de definir para t mayor o igual que 0. Entonces es la transformada de a la menos at, esa función del tiempo. Si la pongo dentro de la integral, tal como está indicado en la ecuación 1, en la ecuación 1, obtengo esto, distribuyo, agrupo, acá, y luego hago la integral. La integral esta es muy simple, simplemente baja el s más a con su signo, y el resto es la misma función evaluada entre infinito y 0. Si evaluado entre infinito y 0, esto evaluado en infinito el menos es 0, evaluado en el 0 es 1, así que lo único que hace es 0 menos 1, el menos le cambia el signo acá, y esto me queda entonces 1 sobre s más a. Es decir que acá obtuve la primera transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f de t igual e a la menos at es 1 sobre s más a. Fíjense que cómo cambió la función. De una función exponencial pasé a un cociente de polinomios, ¿de acuerdo? Donde la nueva variable independiente es s, el t desapareció, acá solamente tenía t. Bueno, esto es esencialmente lo que hace la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver otros ejemplos. La idea no es hacer una cosa muy exhaustiva con esto, sino que simplemente mostrar algunos ejemplos más para ir familiarizándonos con esta operación matemática que es transformar por Laplace. En ningún momento se pretende que ustedes hagan una transformada de Laplace, que ustedes hagan una integral. Lo que quiero mostrarles es cómo se hacen, unas pocas, qué resultados dan y un poco qué características tienen estos resultados. Por ejemplo, en el caso de que en que la f de t sea at, recuerden que la anterior, la f de t, en el caso anterior, la f de t era e a la menos at. Si uno tuviera que dibujar esto, y es para t mayor o igual que 0, por lo tanto es 0 previamente, y luego es una exponencial decreciente, ¿de acuerdo? Que para t tendiendo a infinito tiende a 0. Esta es la f de t, y que en 0, en t igual a 0, vale 1. Entonces, esta es la función f de t que analizamos recién, y a la cual le realizamos su transformada de Laplace. Si a esta función, la transformada de Laplace le dio esto. Ahora, si agarramos otra función, como esta que tenemos acá, a por t, si yo la dibujo, esta también, t mayor o igual que 0, lo que tengo es lo siguiente. Vamos a cambiar de color acá para que sea un poco más evidente. Tengo nuevamente la f de t, el t, y esta función, que es 0 por acá, en el 0 eso cambia a una recta, y la recta tiene una pendiente a. Entonces, esa es la segunda función. La otra función es una exponencial decreciente. Esta función es lo que llamamos una rampa. Digamos, es bastante claro la razón por qué llamamos una rampa. Es una recta dependiente a. Bueno, acá la integración es un poco más compleja, pero igual no nos vamos a meter en eso. Lo que yo hago es la transformada de at. Acá entonces el f de t se reemplaza por at, el resto es igual. Y lo que hago es una integración por partes. Esto se los dejo a ustedes. Es una integración por partes que ustedes la han hecho muchas veces. Simplemente quisiera mostrarles para este ejemplo cuáles son las distintas
componentes, ¿no? El U es el AT, el dV es el A menos CT por DT. Recuerda que la integración por partes se hace de esta forma, por eso llego a esto, donde hay un producto acá primero y donde hay una integral acá. Haciendo que U y dV sean estos, puedo sacar du y v, es decir, U y dV los tengo, U y dV los tengo, puedo sacar du, que es lo que estoy necesitando, du, y v, ¿está bien? Que estoy necesitando, así que puedo sacar du y v. Bien, y eso reemplazado, bueno, una vez reemplazado en esta fórmula, obtengo, digamos, estos dos componentes que rápidamente los puedo integrar y obtener entonces lo que es el resultado definitivo, que es a sobre s cuadrado. Es decir, hasta el momento yo voy construyendo entonces si quieren, una tabla de transformadas de esta forma. La primera fue e a la menos at, que era, elegimos un exponencial decreciente. Eso dio lugar a que tengamos 1 sobre s más a como transformada. La segunda fue at, que dio lugar a sobre s cuadrado. Fíjense que en los dos casos el resultado, a pesar de que las funciones son completamente distintas, es un cociente de polinomios. Arriba un polinomio de orden 0, es decir, solamente término independiente, y abajo en cada caso un polinomio de orden 1 completo en el primer caso y un polinomio de orden 2 incompleto en el segundo caso. Bueno, uno puede seguir planteando distintas funciones para analizar. Veamos, por ejemplo, el caso de el seno de omega t. Es decir, dijimos que en principio prácticamente cualquier función puede ser transformada por Laplace. Después vamos a ver un poco para qué nos sirve todo esto. No nos preocupemos ahora para qué nos sirve. Veamos un poco la herramienta. Entonces, nuevamente, acá tengo que la f de t es seno de omega t. Fíjense que es una función totalmente distinta a las dos anteriores. Las anteriores eran una exponencial decreciente, una rampa. Esto es una sinusoide. Bueno, en ese caso la integración es levemente más compleja. Debo tomar el seno de omega t, que es la f de t ahora, y escribirla en forma exponencial. La única forma de escribir esto en forma exponencial es que aparezca el número complejo j, ¿sí? donde j es igual a la raíz de menos 1. Esto es la definición de j. J o i, ¿no? Que es lo que se utiliza muchas veces para nombrar al imaginario, ¿no? Típicamente en el estudio de los sistemas de control, el uso que se hace es de j. Entonces en los libros van a encontrar normalmente j, pero eso no quita que es simplemente una forma, digamos, de llamarlo. Entonces ahora sí, una vez que pongo la forma exponencial del seno, que tiene justamente esta forma compleja, donde aparece j varias veces, lo único que hago es integrarla con ya la exponencial, esta exponencial que es de tipo real, a pesar de que no está de tipo real porque el s tiene componente imaginario, aunque no nos metemos con eso en ningún momento durante el cálculo de las transformadas. Lo que hago es ponerlo, digamos, acá adentro y hacer la integración tal como conozco. Pues la integración de la exponencial es una integración simple, igual a lo que ya hicimos en el caso del primer ejemplo de transformada, y el resultado que obtenemos lo pueden, digamos, seguir de acá de esta deducción. Finalmente, sin hacer ninguna consideración desconocida o extraña, llegamos a esto, ¿no? Llegamos a esto y finalmente
gracias a que se simplifican los términos con j, llegamos a una función nuevamente, donde el j desapareció, y esta sería entonces la transformada de Laplace de el seno de omega t. Entonces voy a aprovechar, yo estaba construyendo una tablita acá, que la empecé a construir con los dos ejemplos anteriores, y si yo hago entonces seno de omega t, otra función totalmente distinta, lo que obtengo es s omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Nuevamente obtuve un cociente de polinomios, orden 0 en la parte, digamos, del numerador y orden 2 en la parte del denominador, nuevamente en este caso incompleta en cuanto que no existe el orden 1, el polinomio del denominador de esta transformada. Pero en todos los casos son cocientes de polinomios, fíjense. Si hiciera como se veía acá, si hiciera la transformada de la misma forma que hago la del seno, hiciera la del coseno, el resultado es levemente distinto, el denominador es el mismo, pero el numerador tiene la diferencia que tiene s arriba ahora. En vez de tener, como tenía el caso del seno, solamente omega, ahora tiene s. Es decir, que si yo sigo construyendo mi tabla, coseno de omega t, voy a tener s sobre s cuadrado más omega cuadrado, y nuevamente esta función, que no tiene nada que ver con un cociente de polinomios, se transforma en un cociente de polinomios, ahora donde el polinomio del numerador tiene orden 1 solamente, y el del denominador es igual al del caso anterior. Bueno, esto nos va mostrando una especie de tendencia a que vamos a concluir más adelante que la mayoría de las funciones que uno transforma se transforman en cociente de polinomios, cosa que nos es muy útil en un montón de sentidos. Ya vamos a ver cuando empecemos a ver lo que conocemos como las aplicaciones, lo que entendemos como las aplicaciones de todo esto. Por ahora, ya les digo, es meramente una herramienta matemática. Bien, otro ejemplo más. Ahora vamos a ir a un ejemplo de una función que es las funciones anteriores. Volvamos un chiquitín en las funciones anteriores. Las funciones anteriores eran seno de omega t, es decir, y siempre estamos hablando para t mayor o igual que 0. Si esto es el tiempo y esta es la f, la función era una función de esta forma. El seno es así, recuerden, a medida que esto es el 0. El coseno, digamos, difiere simplemente en que está desfasado 90 grados, es decir, el coseno es de esta forma, donde, como no estamos usando ninguna amplitud en estas funciones, esto es 1 y esta altura máxima es 1. Tenemos esto y esto. Bien, en el caso vamos a tratar una función que es una función discontinua. Es una función que, a pesar de que la función es esta que vimos anteriormente, tiene la característica de ser, bueno, en el caso es discontinua también. En el caso lo que es que la derivada es discontinua. En este caso es discontinua la función. En el caso es una función discontinua, podríamos decirse parecida en realidad a la del coseno, que tiene la siguiente forma. Esta función discontinua, que es esta f de t, que digo que es igual a 0 para t menor que 0, y es igual a para t mayor que 0, es la función que llamamos función escalón. Esta función escalón es una función sumamente importante en cuanto a que, ya vamos a ver más adelante su utilidad, pero digamos, si uno está pensando en algo así como causa-efecto, piensa en términos generales en lo que es una causa-efecto,
cuando decimos causa-efecto estamos hablando de, también, desde el punto de vista de un sistema, de un equipo, de una planta de algún tipo, estamos hablando de cómo responde ese sistema a una determinada excitación externa. Entonces, el sistema va a responder de una determinada manera que va a depender de cómo está constituido el mismo, pero el impulso externo que uno le va a aplicar o que alguien le va a aplicar, digamos, puede ser decidido o puede ser, digamos, diseñado de una manera tal que uno justamente lo pueda tener bajo su control. Entonces es muy típico que los sistemas estén, digamos, como excitados o impulsados o manejados por lo que llamamos funciones escalón. Es decir, una típica función escalón sería cuando ustedes van y prenden la luz en su casa. Si pensamos que el sistema es el circuito eléctrico y la bombita o la lámpara o lo que ustedes quieran encender de luz es el sistema, la entrada va a ser la tensión o el voltaje aplicado, los 220 aplicados o lo que fuera aplicado a ese elemento que irradia luz. La aplicación, típicamente cuando uno prende la luz usando una llave eléctrica, es pasar de nada a todo. Es decir, uno está aplicando 0 voltios cuando la luz está apagada, y en el momento que la prende, en un único movimiento y muy rápido, la luz recibe los 220 voltios y podemos decir entonces que esa entrada, ese voltaje aplicado, cambió de 0 a 220 en un tiempo muy pequeño. Y esa representación, la representación matemática de esa operación, se da a través de la función escalón. Entonces la función escalón es una función muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque representa teóricamente la acción de prender o apagar algo, la opción de aplicar una fuerza y retirarla, la opción de abrir completamente o cerrar completamente una válvula. Pensemos en una canilla, en un baño, en una cocina. Si uno es suficientemente rápido y lo hace con estas canillas nuevas que no requieren muchas vueltas para abrirse, uno puede abrir o cerrar la canilla en un instante y prácticamente lo que puede es permitir que el agua fluya o deje de fluir en un instante. Esa operación que estamos haciendo sobre la manija de la canilla se puede representar matemáticamente como un salto escalón, en el cual en realidad lo que estamos manipulando es la apertura de lo que sería el vástago de la canilla, que pasa de estar completamente cerrado, si estuviera cerrado, a completamente abierto en un tiempo mínimo. Esa representación es una representación que uno puede hacer perfectamente con una función de tipo escalón. Así que la función de tipo escalón es sumamente importante en sistemas de control. Es una función que normalmente está asociada a un operador. Normalmente es algo que ocurre a través de una acción externa de alguien consciente y no simplemente una cosa manejada por el azar. Aunque en muchos casos la función escalón también se utiliza para analizar los sistemas, independientemente de que la excitación externa en un caso real pueda estar realmente manejada por el azar, como hacer, por ejemplo, un cambio de temperatura ambiente. El cambio de temperatura ambiente en principio está manejado por el azar, no necesariamente va a ser el tipo escalón, pero uno puede querer estudiar qué pasa con un determinado sistema cuando la temperatura ambiente cambia en una forma escalón. Así que la función escalón tiene muchas utilidades y por tanto me interesa muchísimo saber su transformada de Laplace. Está definida de esta forma, muy simple, la más simple de todas. Acá estamos haciendo hincapié en la discontinuidad que no hacíamos hincapié en los casos anteriores. Yo igual no voy a dar mucha vuelta con esto. Si un matemático ve esta deducción me va a decir que como deducción está mal, pero el resultado va a estar bien, así que no me preocupo mucho. Es cuestión de poner A acá adentro y hacer un poco de oídos sordos a algunas cuestiones de rigor matemático que por supuesto son válidas
y arruinarían otra deducción, pero no esta, justamente. Entonces, si yo integro entre 0 e infinito esta a, obtengo esto muy fácil, porque va sobre el menos s, el menos 1 sobre s acá abajo, y directamente integro, es decir, especifico el e a la menos ct entre 0 y t0 y infinito, lo pongo en infinito, lo pongo en 0, hago la diferencia y me da a sobre s. En concreto, y a lo que a mí me interesa, es que la transformada de Laplace de la función a para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0, esta es la función, ¿no es cierto? Ya no es una función. También podría ser, en todos los casos también, acá dijimos, esto era válido para t mayor o igual que 0, así que esto podríamos anularlo también. El concreto es que nos da a sobre s, nuevamente otro cociente de polinomios. Entonces, tenemos que nuestra tabla de transformadas de Laplace, que es muy limitada por ahora, se ha ido transformando en esto. Ustedes van a tener a disposición las tablas donde tienen todas las posibilidades habidas y por haber, seguramente muchas más de las que van a necesitar para esta materia. Así que seguimos viendo entonces esa particularidad de transformarse en cociente de polinomios. Bien. Otra función que me interesa, y ahora ya no es una función estrictamente, sino que está más relacionada con una propiedad esto, ya que en principio aplica a cualquier función, pero me va a interesar ver qué pasa. Entonces, terminé acá con lo que sería función escalón, y paso a a una función cualquiera, f de t, que está desplazada en el tiempo. Entonces, si yo tengo una f de t que es esta, y tengo una f de t que es una nueva f de t en realidad, porque en función de t ya no es la misma funcionalidad que esta, pero sí la puedo definir como que es esta función evaluada en t menos t0. Si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de f de t menos t0, dado que f de t es esta, yo quiero encontrar la transformada de Laplace de esta, el resultado lo puedo obtener, obviamente, aplicando las mismas reglas y los mismos mecanismos, pero vamos a ver lo que obtenemos. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. Bueno, por definición, ponemos f de t menos t0, y ahora lo que hacemos es un cambio de variables. Acá va f de t menos t0, pero acá no iba, va e a la menos st, por lo tanto le tengo que agregar esto para poder meter f de t menos t0 acá adentro. Lo mismo, lo que yo quiero acá es poner t menos t0, reemplazo t por t menos t0, teniendo en cuenta que la diferencial de t menos t0 es igual a la diferencial de t. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la diferencial de t0, como esto es una constante, t0 es 0. Entonces lo que hago es definir una nueva variable tau, que es t menos t0, y entonces lo que hago es cambio los límites. Esto era de 0 a infinito, ahora va a ser como la nueva variable es tau, en el 0 va a ser menos t0, en el infinito da lo mismo, aunque quite t0 va a ser lo mismo, así que va a ser siendo infinito. Y finalmente lo que hago es, bueno, resuelvo un poco más, sale esto porque ya no depende del tau, f de tau queda como tal, e a la menos s tau queda igual, y de tau queda igual. Y el límite, que este que era menos t0, en realidad no importa. ¿Por qué? Porque la f de tau, que vuelve a ser esta, porque ya no importa cómo llame t o tau, es lo mismo, para t menor que 0, es decir, acá sería de menos t0 el límite,
vale 0 y por lo tanto entonces tiene valor a partir de 0. Entonces lo que me queda es esto, y esto nuevamente es idéntico a la definición de transformada de Laplace de f de t o de f de tau, da lo mismo llamar t o tau acá, con lo cual esto lo que es igual a f de s. Es decir, la transformada de Laplace de la f de t original, la que estaba sin desplazar. Lo que pasa es que me quedó esto fuera. Es decir, entonces, la transformada de Laplace de una f de t desplazada en una cantidad t0 hacia la derecha del eje de tiempos o del eje de ordenadas, de abscisas, perdón, lo que hace es producir la transformada de Laplace se transforma en una función transformada igual a la transformada de la función original de esta, ¿no es cierto?, de esta, multiplicada por e a la menos st0. Veamos para qué me sirve esto. Me puede servir, por ejemplo, para... Fíjense que acá, esta es una propiedad, así que en realidad acá no podemos hablar de cociente de polinomios, pero tampoco podemos decir que esta es la transformada de una función concreta. Sí, en el caso que vamos a ver ahora, donde sí vamos a usar además, vamos a usar el ejemplo, vamos a usar la propiedad. Es decir, lo que hemos obtenido acá es una propiedad que nos dice que la transformada de una función que está corrida en el tiempo hacia el lado derecho, es decir, hacia los tiempos digamos, positivos, es igual a la transformada de la función esa, pero multiplicada por e a la menos st0. Esa es la propiedad que obtuvimos. Entonces ahora vuelvo a una nueva f de t, que ya no es ni una rampa, ni una exponencial, ni un escalón. Es esta función que ustedes ven acá. Esta función que la voy a remarcar. Esa función que vale 0 para t menor que 0, vale 1 sobre a para t mayor que 0 y vuelve a valer 0 para t igual a. Esta función la llamamos pulso. Función pulso. Bien. Es una función, nuevamente, que tiene un par de discontinuidades y que se extiende en el tiempo con un valor distinto de 0 solamente en el intervalo 0a. Bueno, la voy a representar de esta forma, esta función. 0 para t menor que 0, 1 sobre a entre estos dos valores y 0 para t mayor que a. Entonces, esa es la función. Y para poder resolverlo esto, vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a dejar esto cerca. Vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a construir esa función anterior, ese pulso que yo definí recién, lo vamos a construir usando dos funciones. Una de ellas es esta que pongo acá. La función f2 de t, que es un escalón negativo que arranca en a. Entonces, esta función, un escalón negativo que arranca en a y tiene altura 1 sobre a, sería menos 1 sobre a. Ese escalón negativo que arranca en a es lo que yo llamo f2 de t. Estoy llamando a f1 lo siguiente. f1 es un escalón positivo, de tamaño 1 sobre a que arranca desde acá y es este. Tengo estas dos funciones, f1 de t y f2 de t. Entonces, el f1 es un simple escalón. Por definición, esto es la definición de escalón con altura 1 sobre a. ¿Está? Originalmente el escalón lo habíamos definido con altura a, pero vamos a definirlo con altura 1 sobre a en este caso. En este caso es una función particular, que es un escalón
de amplitud 1 sobre A, que es esta función. La segunda F2 es un escalón igual al anterior, con signo cambiado si está dado vuelta, y además empieza en A. Este es el corrimiento hacia la derecha. Entonces tengo las dos funciones F1 y F2. Si las sumo, esas dos funciones sumadas, me va a dar lo que queremos analizar. Es decir, me va a dar esto. ¿Está bien? Fíjense que si yo sumo estas dos, me va a dar que al principio, digamos, vale solo F1, hasta acá, y después F1 y F2 se compensan y dan suma 0, y entonces lo que me queda válido exclusivamente es esto, lo que está abajo, digamos, lo que finalmente proyecta esta, es decir, la función distinta de 0 proyecta, el sombreado este corresponde a la función distinta de 0. Es decir, la función que obtuve haciendo la suma de F1 más F2 es justamente la función pulso. La función pulso con altura 1 sobre A, tal como la definimos. Es decir, la función pulso, que es esta, es F1 menos F1 T menos A, es decir, o más F2, como quieran ponerlo. La transformada de esto es transformada de F1 menos la transformada de, esto por la propiedad distributiva, de F1 T menos A. Esta es la transformada del escalón. Recuerden que el escalón este tiene una amplitud de 1 sobre A, así que es 1 sobre A, 1 por 1 sobre S. Transformada de F1 es esta. Y la transformada de F2 es la transformada del mismo escalón, así que daba lo mismo. Con el signo menos me queda esto, pero multiplicada por E a la menos SA. ¿Recuerdan? Que eso fue la propiedad lo que obtuvimos como propiedad cuando analizamos la transformada de una función desplazada. La transformada de f de t es f de s, la de f de t menos t0 es e a la menos s t0 por f de s. Es decir, ahora el t0 este es el a este. ¿Está? Tal cual como lo definimos acá. Acá el t era el a. Bien, entonces lo que obtenemos es esto, y si lo agrupamos me da esto. Fíjense que en este caso, la transformada esta, que se agregaría a nuestro listado de transformadas de Laplace para distintas funciones, ya no es un cociente de polinomios, sino que lo que tengo es, bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido, voy a poner esto, y ya no tengo un cociente de polinomios, sino que tengo 1 sobre A, 1 menos E a la menos SA sobre S. Acá empiezan a aparecer algunas diferencias con respecto al resto de las transformadas que estuvimos haciendo, y la diferencia justamente está relacionada sobre todo con la particularidad de esta función. Esta función es una función que tiene una particularidad que no tiene el resto. Bueno, podríamos ver cuál es la particularidad. En este caso podríamos ver si tiene dos discontinuidades. Yo no estoy diciendo que todas las que tienen dos discontinuidades van a tener esa característica de no ser cociente del polinomio su transformada, pero, y tampoco que es la única que va a dar una transformada que no sea cociente del polinomio, es aquella que tenga dos o más discontinuidades. Pero bueno, en principio lo que hacemos es encontramos, si quieren, el caso particular o la excepción de esta regla que veníamos sosteniendo hasta el momento. Bien, volviendo entonces a esto, entonces tenemos un nuevo par transformado. Ese par transformado, interesantemente, se transforma a su vez en un caso bastante se usa mucho en física, sistemas físicos, la física también más teórica, algo que se conoce como la función impulso. Así como llamamos función
pulso al anterior porque tenía un ancho determinado, la función impulso tiene un ancho 0. Es decir, la función impulso es esto, es 0, 0, 0, 0, 0 hasta 0, luego salta hasta tener infinito y vuelve a 0, y esto ocurre en un tiempo infinitesimal tendiendo a 0. Entonces, esta función también se la conoce como delta de Dirac. Y tiene uso, sobre todo, en temas relacionados con física. Bueno, acá tampoco le voy a dar mucha vuelta, hasta parece medio obvio. La integral entre menos infinito e infinito de esta función es 1, eso es lo importante. Si a pesar de que tiene un ancho infinitesimal, como tiene una altura tendiendo a infinito, la definición de la función esta es tal que si uno la integra en todo el dominio del eje t, en este caso, uno obtiene 1. Bueno, si uno hace una serie de consideraciones y hace esta integral, digamos, de la forma adecuada, obtiene este resultado, que la transformada de Laplace de esta función impulso delta de Dirac es igual a 1. Esta función también tiene interés cuando uno está aplicando una excitación externa a un determinado sistema, a un determinado proceso, a una determinada planta. ¿Por qué? Porque contrariamente o complementariamente a la función escalón, que es aplicar algo y dejarlo, es decir, abrir una válvula y dejarla abierta, encender un motor y dejarlo encendido, la función impulso tiene una característica distinta, que considera lo siguiente. Es como si yo prendiera y apagara la luz en el mínimo tiempo posible, es decir, me acercara a mi switch, a mi interruptor de la luz, y lo prendería y lo apagara en forma instantánea. Esa es un poco la aplicación que tendría. El interés desde el punto de vista, digamos, de análisis es menor que en el caso de la función escalón, pero uno podría encontrar varios ejemplos. Vamos a suponer, por ejemplo, que estoy llenando un tanque usando una determinada válvula que yo manipulé de forma tal de estaba cerrada, el tanque no se estaba llenando, podía tener o no algún líquido, pero estaba en un nivel determinado y que se mantenía en el tiempo. Pero en un determinado momento yo lo que hago es abro la válvula, el tanque empieza a llenarse y la dejo abierta, y apliqué una función escalón en esa válvula. La válvula queda abierta y el tanque se llena, se sigue llenando, y si no está saliendo el líquido por ningún lado, el nivel del tanque empieza a aumentar. Ahora, esa es una posible forma de visualizar este tipo de funciones. Veamos cómo poder visualizar en un caso, digamos, físico, llamémosle, similar, el caso de la función impulso. Bueno, supongamos que tengo mi tanque, está lleno de determinado valor, pero no está ingresando ningún líquido de nada, y por un momento dado tomo un balde, lo lleno con el líquido que sea y lo arrojo al tanque. Bueno, esa operación es el equivalente a aplicar lo que llamamos una función impulso o delta de Dirac al sistema. Es decir, yo le aplico en un tiempo muy pequeño, nunca va a ser 0 porque eso es la parte teórica, pero sí en un tiempo muy pequeño yo le aplico una cantidad de líquido al tanque en forma instantánea prácticamente, y después le dejo de aplicar. Es decir, no estoy aplicándole nada, le aplico en un tiempo muy muy pequeño y después le dejo de aplicar. Entonces, las dos operaciones, tanto la operación con función escalón y con delta o función impulso, se pueden, digamos, analogizar con el caso de abrir una válvula y dejarla abierta, o abrir una canilla, todavía más domésticamente hablando, y dejarla abierta. Y la otra es, descargar un balde de agua, un balde de líquido dentro del tanque en un tiempo muy corto. Esas dos operaciones se podrían, modelar, podemos decirlo, a través de, en el primer caso, un salto escalón, y en el segundo caso, una función impulso o delta de Dirac. Bueno, podemos seguir con estas. En este caso, nuevamente volvemos, si quieren, al cociente de polinomios. ¿Por qué? Porque estoy nuevamente
con una función que es 1, perdón, que es lo que fuera, es esta función así, pero la transformada de Laplace es 1, por lo tanto el 1 es un cociente de polinomios. Sé que lo estoy estirando un poco la idea de cociente de polinomios, pero sería el cociente de polinomios más sencillo de todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora otras propiedades, ahora sí, de la transformada de Laplace. Por ejemplo, más que propiedades, en realidad son transformadas de Laplace específicas. Esta es la transformada de Laplace, vamos a poner transformada de Laplace de derivada. O de la derivada. En este caso es la derivada de f. Antes transformábamos f de t y decíamos cuál era la f de t. Ahora vamos a transformar la derivada de f de t. No vamos a decir cuál es la f de t. Esto es parecido, en la misma idea que la función desplazada. No decimos cuál es la función que desplazamos. Tratamos de generar una transformada que sea útil para cualquier función que desplacemos. Acá vamos a tratar de encontrar una transformada que sea útil para la derivada de cualquier función. Bueno, esto no lo voy a desarrollar en detalle, no vale la pena, está en el libro Stephanopoulos, en el detalle que ustedes quieran. Es algo bien simple, se hace nuevamente por partes, me parece que no justifica dedicarle tiempo a esto. Y básicamente lo que uno hace es, justamente como cualquier otra, la f de t ahora es la derivada de f de t, es decir, la f que va acá adentro, por decirlo de alguna forma, es la derivada de f de t, esta es la que yo quiero transformar. Este es lo que llamamos el kernel de la transformación, no lo dije nunca nada antes la palabra kernel, que es el que va a hacer que el resultado final esté en la variable s. Cuando hago esta integración y hago los pasos correspondientes, obtengo esto. ¿Qué es esto? F de s es la transformada de f de t. Recuerden, como les decía, se transforma en una nueva función, por eso le pongo la rayita arriba, y ahora no es más de t, sino que es de s, que sí es una variable compleja, tiene su parte real e imaginaria, pero en ningún momento nos ha importado. Eso lo hemos tratado como si fuera una variable real en todas estas operaciones que hicimos. Entonces el resultado es f por f de s, por f raya de s, menos f en 0. Pero ojo, este f es el f de acá, de f de t. Este es el f del tiempo, de lo que sería el tiempo en este caso, y el 0 este es el tiempo 0. ¿Está? Entonces este es el valor de la variable de la función f, la f original, la que estaba dentro de la derivada en este caso, evaluado en 0. Esta es súper importante, se transformada, igual de todos modos pues la van a hacer en forma totalmente mecánica. Un poco menos importante es la de la integral. Esta es transformada de Laplace de la integral. Nuevamente la misma historia ahora. Estoy haciendo transformada de Laplace, ahora no es de la derivada de f de t, sino de la integral de f de t entre 0 y t. Entonces nuevamente haciendo lo mismo, pongo la integral de f de t diferencial t entre 0 y t acá adentro, con el kernel correspondiente, la integro, desaparece el t porque integro en t y es una integral definida, obtengo esto que ustedes ven acá, donde esta es la transformada de Laplace de f y el resultado final es dividido s. Esa transformada de Laplace dividido s. Eso, si quieren, es medio parecido al tema de la función desplazada, ¿no? En el cual no nos interesa cuál es la función desplazada, no nos interesa cuál es la función derivada acá, no nos interesa cuál es la función que integro, sino el proceso de desplazar, derivar e integrar. Bueno, y por último vamos a ver dos teoremas. La verdad, teorema no debería causar mucho ruido. Es el teorema del valor final, se llama. Teorema del valor final. Este teorema, que no lo vamos a deducir, lo que me dice que, dada una función cualquiera, no importa cuál sea, en principio sí importa, pero vamos a ver si cuando, digamos, tiene que tener límite.
a t infinito, ¿no? Primero para que tenga sentido. Entonces, dada una función que tenga límite para t infinito, su límite para t infinito va a ser igual al límite de su transformada de Laplace multiplicada por s cuando s tiende a 0. Esto va a ser muy útil en muchos casos, vamos a obtener un montón de resultados en función de esto. Y por ahora no queda más que en esto, ¿no? Si yo quiero saber una función f de t, ¿a qué valor va a ir? Bueno, lo que hago es, una posibilidad es reemplazar t por infinito y ver si ese límite es un límite fácil de hacer. Pero la otra, si yo no quiero hacer este límite, por las razones que fueran, lo puedo calcular de otra forma, que puede ser más fácil o más difícil. Yo no digo que sea más fácil en sí mismo, pero sí en algunos casos puede ser más fácil y sobre todo más conceptual. Y en ese caso son los casos en los que la voy a usar. Entonces, la forma de calcular esto mismo, que uno podría calcularlo haciendo este límite, porque nadie le puede impedir hacer este límite, podría tener algún tipo de limitación, pero probablemente lo van a poder hacer. El problema es que muchas veces no conocen la f de t. Y a pesar de eso quieren saber a dónde va a ir. No la conocen, pero quieren saber a dónde va a ir para un tiempo muy grande. Eso es típicamente de un sistema dinámico. Un sistema dinámico, para un tiempo muy grande, uno piensa que si el sistema es estable, si el sistema, digamos, no se va a ir por fuera de los límites de funcionamiento, va a terminar, en muchos casos, yendo a un valor constante. Entonces, ese valor constante ustedes lo querrían calcular en muchos casos, sin saber ft en detalle, sin saber la fórmula de f de t, sin saber la funcionalidad de f de t. Pero tal vez sí conocen la transformada de Laplace de f de t, sin conocer su funcionalidad. Y si conocen la transformada de Laplace, haciendo esta operación pueden calcular cuánto vale el f de t en el t tendiendo a infinito. Otro teorema de menor utilidad, pero que en algún caso lo vamos a usar, es el teorema del valor inicial. Este teorema, de menos utilidad práctica, me dice lo siguiente, es una especie de contraparte del anterior. Me dice que, así como el otro es el valor final, es el t tendiendo a infinito, este es el valor inicial, t tendiendo a 0 de f de t. Normalmente es algo que no me interesa tanto como me puede interesar esto, que esto sería también traducido como el valor de estado estacionario. Todo esto es el valor de estado estacionario. Mientras que esto es de menor interés porque esto es el valor inicial. Y normalmente el valor inicial uno lo conoce. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver después los valores iniciales en las ecuaciones diferenciales que vamos a analizar están impuestos, digamos, a priori. Valor inicial. Pero en algún caso lo vamos a usar. Por eso lo doy. Valor inicial. La cuenta es análoga en el sentido de que lo que cambia acá básicamente son los límites, ¿no? En un caso el límite pasó a 0 y en el otro caso pasó de infinito a 0 y en el otro caso pasó de 0 a infinito. Esencialmente es como una cosa muy simétrica. Bien, bueno, hasta aquí entonces lo que sería la teoría. No más teoría que esta de transformada de Laplace. Dije que me sirve para hacer determinadas operaciones, para hacer determinados análisis, para hacer determinados diseños. La transformada de Laplace la vamos a usar todo el tiempo a partir de ahora. Y entonces les quiero dar un primer ejemplo y para eso mismo quiero además introducir lo que sería nuestro primer sistema a analizar, ¿no? Cuando digo sistema acá me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar cosas como esta. Esto es un tanque calentador agitado. Le llamo así por lo siguiente: es un tanque en el cual ingresa un líquido con un caudal FI, el I es por inlet, o sea que está sacado originalmente del libro de Stephanopoulos que está en inglés, con una temperatura, esa corriente viene con un caudal y con una temperatura, y se vuelca ese caudal de un líquido cualquiera a esa temperatura, se vuelca en un tanque que ya puede tener una determinada altura inicial, no importa eso mucho, que va a ir adquiriendo un determinado nivel
que lo simbolizamos con H. El H es por height. El tanque va a tener una determinada temperatura, ese líquido dentro del tanque. El tanque se va a ir vaciando a su vez de alguna determinada forma. Acá no está especificada la forma, podría ser de forma natural simplemente, dependiendo de qué resistencia ofrezca el orificio por el cual el líquido va a dejar el tanque. Pero en principio es un tanque continuo, un tanque que recibe un ingreso de líquido por la parte superior y el líquido egresa por la parte inferior a una velocidad, bueno, que va a depender de muchas cosas. El tanque podría, así como está puesto de esta forma, podría aumentar su nivel en forma indefinida, podría empezar a bajar en forma también indefinida y vaciarse. Eso lo pueden ustedes apreciar en la pileta de su casa, sea baño, cocina, lavadero. Se abre la canilla muy fuerte, aún sin poner el tapón, el agua puede empezar a subir porque no desagota lo suficientemente rápido. Si la abren poco la canilla, a pesar de que no desagota tan rápido como, digamos, para mantenerla vacía sin el tapón puesto, si la abren muy poco, sí el nivel se desagota y está siempre vacío el tanque. Si le ponen alguna resistencia o alguna obstrucción en el desagote, se puede empezar a llenar. Si le ponen un tapón, ahí ya en ese caso estaríamos con este flujo cero. No sería lo que estamos analizando, pero ustedes se pueden imaginar muchas opciones de piletas tapadas domésticamente y cómo funcionaría esto. Es decir, el nivel puede ir variando dependiendo cómo varía este nivel. Probablemente no varíe tanto si es que la obstrucción o la resistencia al vaciarse es medio fija. Sin embargo, esa resistencia normalmente varía también con la altura, así que eso es algo que habría que analizar. Pero al principio estamos planteando algo que ya vamos a darle un poco más de características más técnicas, precisas para poder modelarlo. Entonces, algo, además, dije que el líquido entra a alguna temperatura. Si entrara a alguna temperatura, en principio, y si no se perdiera calor por ningún lado, esa temperatura sería la temperatura interior. Una vez que el sistema está en estado estacionario, una vez que esto ya estuvo un tiempo funcionando de esta forma, pero lo que lo estamos planteando es que además tenemos un serpentín por el cual circula vapor que se condensa en el serpentín y entrega calor al líquido dentro del tanque, y esa cantidad de calor que entrega hace que esta temperatura también se vea afectada por esta cantidad de calor entregada, y esa cantidad de calor entregada va a depender de cuánto abre o cierre yo esta válvula, que la llamamos, a la válvula no la llamamos nada, a la corriente esta o a la variable esta la llamamos FST, ST por steam, por vapor. Entonces, este caudal va a estar en cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo. Puede estar también en masa, no importa mucho en este momento ese detalle. Lo importante es que este sistema es una especie de caballito de batalla para un montón de ejemplos. ¿Por qué? Porque posee distintas variables, variables que van a ser de interés en distintos momentos, y me permite hacer un análisis sobre un sistema que tiene, digamos, un grado de complejidad no muy alto, pero tampoco es el sistema más simple posible. Así que lo vamos a utilizar en varias situaciones. Vamos a ver un poco de qué manera, ¿no? Porque yo les digo, tengo esto ustedes también podrían pensarlo como un, yo le llamo tanque calentador agitado. Tanque continuo sería calentador agitado, porque además está agitado, y la agitación le da una homogeneidad en la variable de temperatura. Esto podría ser un baño termostático, por ejemplo. En ese caso, seguramente el nivel del baño permanecería constante. Podría ser probable que no tuviera salida, que la cantidad de líquido sea siempre la misma, y en ese caso no tuviera entrada, pero podría tener entrada y salida. Bueno, en principio uno puede asimilar este proceso sencillo y genérico a distintos procesos reales que, digamos, funcionan en algunos lugares.
Entonces, ¿cómo analizo yo esto? Yo primero debo hacer hincapié en que los análisis que vamos a hacer van a estar relacionados con análisis de tipo, digamos, a través de modelos. Es decir, nuestros sistemas de estudio, nuestros objetos de estudio, son los equipos o los grupos de equipos o los grupos de equipo que conforman plantas plantas industriales con determinados objetivos. Desde una fábrica de alimentos, a una petroquímica, a una fábrica de farmacéutica que produce vacunas. En principio lo que uno va a querer analizar son en la primera instancia probablemente, son los equipos en forma individual, y lo que me va a interesar a esos equipos es ver cómo esos equipos funcionan en forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la dinámica de esos equipos? Cuando digo la dinámica es ver cómo las variables involucradas en ellos, las variables principales, las variables que digamos, tienen interés principal, se evolucionan en el tiempo. Todo esto lo vamos a ver en la bolilla próxima, pero no quiero ir digamos, haciéndolo pequeños adelantos para que tengamos en claro hacia dónde estamos dirigiendo, ¿no? Digamos, está bueno tener por lo menos en claro cuál es el rumbo, independientemente de que uno no conozca o no haya pasado nunca por el camino, ¿no? Ver el rumbo y sobre todo ver un poco el objetivo. Por lo menos los objetivos, son objetivos parciales que vamos a ir definiendo. Pero bueno, esto es... el objetivo acá en este caso es mostrar cómo utilizar la transformada de Laplace para resolver un modelo de un sistema como este. Yo tengo mi sistema, voy a construir un modelo. Mi modelo está basado en los balances de masa y energía exclusivamente. Vamos a mencionar luego por qué no hacemos ningún tipo de consideración al tercer balance que ustedes ya han estudiado durante sus años previos, que ya son unos cuantos, estamos en el último año. Esos balances, que son los tres balances fundamentales que definen, digamos, que definen toda la física, el funcionamiento, la operatividad de un determinado equipo. Todos esos balances son los que me van a permitir a mí estudiar el sistema desde el punto de vista riguroso a través de modelos matemáticos. Igual, esos tres tipos de balances, los cuales, como ya dije, uno de ellos lo voy a dejar de lado, que es el balance de cantidad de movimiento, eso será explicado en su momento. Vamos a analizar acá en este caso los balances de masa y energía, esencialmente. Es decir, con los balances de masa y energía vamos a tener, esos balances de masa y energía van a comprender todas estas variables que estoy poniendo en este ejemplo y muchas otras en otros ejemplos. En principio, para este ejemplo, con el balance de masa y energía me va a ser suficiente y en general los balances de masa y energía van a cumplir esa función. El balance de masa y energía tiene la propiedad de funcionar, bueno, en el caso de balance de masa, y sobre todo en el caso de balance de masa para este ejemplo, lo que tengo es que la acumulación de masa en el tiempo es igual a la entrada de masa en ese mismo tiempo menos la salida de masa en ese mismo tiempo. Acá estoy considerando que no se crea es decir, al considerar masa total, el principio de conservación me dice que no se crea masa y por lo tanto las masas se conservan a excepción de lo que entra y de lo que sale del sistema. El sistema en principio es algo que engloba todo esto. Entonces, en base a esto, este balance de masa, que después va a tener su contraparte en el balance de energía,
Y muy rápido, y más rápido que lo que vamos a verlo luego más en profundidad, yo llego a la siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando hablo de acumulación, a mí me interesa la acumulación porque me interesa la evolución temporal. Es decir, si no, estaría simplemente mirando lo que llamamos el estado estacionario, y el estado estacionario no requiere, digamos, consideraciones relacionadas con el tiempo. Pero si yo estoy mirando la evolución dinámica, es decir, la evolución a lo largo del tiempo de las variables, yo tengo que considerar los fenómenos de acumulación, sea de masa, sea de energía, que son los que dan lugar a justamente estos cambios en el tiempo. Entonces, la acumulación de masa en función del tiempo es la variación a través del diferencial de la masa total dentro del tanque, que es el volumen del tanque por la densidad de lo que tengamos dentro del tanque. Si fuera agua sería la densidad del agua, dividido, en este caso sería el tiempo, pero como lo estoy llevando a un carácter de tipo incremental y eventualmente infinitesimal al hacer su límite para delta t tendiendo a cero, lo que me queda a mí es una ecuación diferencial de este tipo, en la cual es el término de acumulación, el término de entrada está dado a través de la densidad por el caudal de entrada, y el término de salida está dado por la densidad por el caudal de salida. Al principio estos dos caudales no necesariamente son iguales, y bueno, y lo que vemos acá es que si la densidad es constante, la simplificamos, sacamos el área, que en principio también consideramos que es constante y no es función de la altura, encontramos que la ecuación diferencial que define el balance de masa total para este sistema está dada por esta que tenemos acá, que me dice que la derivada de h respecto de t por a es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Es algo que es bastante obvio también por otro lado, y ustedes ya lo han visto, por lo menos en la versión en estado estacionario, que sería la más simple. Si yo no tuviera, si nada variara acá, si ya todo estuviera estabilizado en el tiempo y no hubiera cambios, esto sería igual a 0, h no variaría, por lo tanto esto sería igual a 0. ¿Qué me estaría diciendo? Bueno, el simple balance de masa, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Bueno, sin embargo, para el sistema de control es fundamental el término de acumulación. Esto lo llamamos término de acumulación. ¿Por qué? Porque me permite tener una variación de las variables en el tiempo, y esa variación está representada por su derivada, ¿cierto? La derivada de las variables, sean las variables que sean. En este caso estamos analizando el balance de masa, que me da lugar a que podamos ver cómo varía la altura en el tanque, que es una variable totalmente relacionada con el volumen, ¿no es cierto? Y finalmente relacionada con la masa, que es justamente lo que pusimos acá, ¿no es cierto? Esta es la masa dentro del tanque. Entonces la variación de la masa dentro del tanque está dada por la variación de la masa, por la entrada de masa menos la salida de masa. Y esto es lo que finalmente uno obtiene si la densidad es constante. Entonces, una segunda ecuación que me permite analizar con el mismo criterio el balance de energía, y sin abundar demasiado en ello, esta ecuación es la ecuación de energía. Entonces acá tenemos la acumulación de energía o calor, en este caso, en el intervalo de tiempo delta t, que tendió a 0 y por lo tanto es diferencial de t. Esta es la cantidad de calor, digamos, en un dado instante. Este es el dt, sería el incremento infinitesimal de calor en ese tiempo infinitesimal también, incremento o decremento, ¿no? Esto es igual a, acá tenemos, lo que tenemos acá es nuevamente, esta es la masa en el tanque en un momento dado, multiplicado por el Cp por la temperatura. Eso me da la cantidad de calor que uno tiene presente en ese instante de tiempo. Estamos haciendo la derivada de eso porque estamos viendo cómo se acumula en el sentido genérico, es decir, cómo aumenta o disminuye. Y va a estar dado por la entrada a través de la corriente Fi, la salida a través de la corriente F, a sus respectivas temperaturas. Y en este caso tenemos una entrada extra que es Q, que es el calor que entrega el serpentín.
Acá por ahora lo ponemos como un calor en general, así sin especificarlo mucho. Bueno, operando un poquito con esto, llego a esto, simplemente, sin mucha vuelta. Esta ecuación es la ecuación diferencial que me representa la variación de la temperatura en función del tiempo. Tengo entonces dos ecuaciones diferenciales, una me representa la variación de la altura en función del tiempo, la otra me representa la variación de la temperatura en función del tiempo. Los dos sistemas están acoplados. Fíjense que acá aparece H y acá tenemos H. Por lo tanto, estas dos ecuaciones no se resuelven independientemente, por lo menos en general, sino que hay que resolverlas en forma conjunta. Es decir, tenemos lo que llamamos un sistema de ecuaciones diferenciales, que me permiten dar cuenta de todo lo que ocurre en este tanque, por lo menos al nivel de simplicidad que lo hemos planteado. Entonces yo puedo dar cuenta de todas las variables involucradas en este tanque, con algunas consideraciones más, pero en principio, para dar cuenta de ello, no puedo yo analizarlo independientemente. Las dos variables principales, que son H y T, son las dos variables que me interesan, ya que tanto la cantidad de vapor que yo introduzco, como el caudal de entrada, como la temperatura de entrada, como la cantidad de caudal que yo saco, todas esas variables son de alguna manera impuestas externamente por mí. Yo puedo influir sobre ellas. Influyendo sobre ellas voy a obtener un resultado que va a hacer que T y H sean de alguna forma. T y H son los que llamamos variables de estado, y esas variables son las variables efecto de las causas anteriores, o son las variables que también llamamos de salida, en relación a que todas las demás son variables de entrada. Son las variables que uno digamos, quiere conocer sabiendo que aplicó FST, aplicó FI, aplicó TI, aplicó F, y al aplicar todas esas y aplicó Q, quiere saber qué pasa con TIH. Bueno, qué pasa con TIH me lo están diciendo estas dos ecuaciones, esta 22 y esta 23, que no se resuelven independientemente porque están acopladas, así como una ecuación algebraica acoplada, en la cual vos tenés que las variables están en más de una de las ecuaciones y requiere algún tipo de solución conjunta. Lo que vamos a hacer es una simplificación, porque yo lo que quiero acá es simplemente mostrarle para qué sirve la transformada de Laplace. Todo esto me sirvió un poco como introducción a una serie de cuestiones que van a venir en detalle luego, pero vamos a hacer una primera aproximación. Vamos a suponer que FI es igual a F. ¿Qué significa eso? Significa que yo de alguna forma logro que esta caudal de entrada sea igual al caudal de salida. No me importa cómo. Yo logro eso de alguna forma. No importa cómo, no lo pregunten, porque hay muchas formas de hacerlo. Lo pueden preguntar si quieren, pero no viene al caso en este momento, ya que lo que yo quiero es fijar esos dos caudales como iguales. Entonces, si los fijo como iguales, me da que dH de t es igual a 0, y lo que me está diciendo esto es que h es igual a constante. No me importa qué valor constante, sino que es un valor constante. Esa es una de las consideraciones. Por lo tanto, me saqué esta ecuación de encima. Esta ecuación no interviene más. Y lo que yo ahora que tengo acá, en esta, tengo un h constante, que no sé cuánto vale todavía. Lo puedo saber, lo podría saber, pero no sé cuánto vale todavía. Tal vez no es importante. La otra cuestión que voy a considerar es que el Q vamos a darle una forma. ¿Por qué? Porque poner Q está bien, pero no me ayuda de mucho porque yo no lo he vinculado con las variables tecnológicas relacionadas con este proceso. Lo que sabemos es que un serpentín, digamos, va a intercambiar calor. Si por él circula un vapor, por ejemplo, que se está condensando, va a intercambiar calor, y ese intercambio calórico va a estar relacionado con el coeficiente de transferencia de calor, el área del serpentín, es el área en contacto con el líquido en el tanque, es decir, cuánto del serpentín, cuánta superficie del serpentín está sumergida dentro del líquido en el tanque. Ese va a ser el área. Este es el coeficiente de transferencia de calor, que va a depender del material del serpentín, de cómo es el contacto con el líquido, de cómo es el otro líquido. Es un parámetro de tipo experimental. Y fuertemente y definitivamente va a depender de la temperatura que uno tenga dentro del serpentín, de ese vapor que está circulando y se está condensando. Tendrá una determinada temperatura, y la temperatura que uno tenga dentro del tanque. Si estas dos fueran iguales, el calor que se transfiere es 0, ya lo sabemos perfectamente, pero si la temperatura
del vapor es mayor que la temperatura dentro del tanque, va a haber una transferencia neta de calor en el sentido serpentín-tanque, que sería en principio lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Si estamos usando vapor, lo que yo quiero es calentar, no quiero enfriar, no tendría ningún sentido. Entonces lo que yo voy a querer es que la temperatura del vapor dentro del serpentín sea mayor que la temperatura dentro del tanque. Entonces, bueno, finalmente, con esas dos consideraciones y haciendo una serie de reemplazos puramente mecánicos, obtengo esto que está acá. Es decir, mi única ecuación, que es la 23, se transforma en esto, donde A es 1 sobre tau más K, 1 sobre tau es Fi sobre B, y K es UAT B rho Cp. Simplemente esto es poner adentro es decir, es desarrollar esto y renominar las variables, los parámetros de esta forma. Lo concreto es que tengo la variable que me interesa, que es la temperatura. Dijimos que el H es constante porque consideramos que los dos caudales son iguales. La variable de temperatura, que va a ser la variable dependiente dentro de esta ecuación diferencial. La variable independiente, recuerden que es el tiempo. Uno no lo pone el tiempo acá, pero siempre está dentro de las variables tanto de estado como de entrada. Y uno lo pone normalmente acá porque sí es con respecto al que se hace la derivada. Entonces, lo que yo quiero ahora es, bueno, ver, lo que yo postulo en este momento es, bueno, yo voy a utilizar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial. Utilizar transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales es uno de los usos de la transformada de Laplace, no es el más importante, me interesa más para hacer análisis y para hacer diseño de sistemas de control. Es decir, me interesa más para hacer análisis de sistemas dinámicos en general y para realizar diseño de sistemas de control. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial, que es el modelo del tanque calentador agitado calefaccionado, es este, y vamos a obtener cómo es la temperatura en función del tiempo para una determinados valores de las variables de entrada. Y vamos a resolverlo usando transformada de Laplace, pudiendo usar otros métodos para resolverlo. En general no me interesa resolverlo usando transformada de Laplace, en general no me interesa siquiera resolver analíticamente estas ecuaciones diferenciales. Muchas veces me interesa quedarme en lo que llamamos el campo transformado, y veremos ahora qué significa eso del campo transformado. Entonces voy a hacer un pasito más, que es totalmente también formal por el tipo de ecuación que estamos manejando. La ecuación que con la que nos hemos quedado es esta, ¿cierto? Nos hemos quedado con esta ecuación. Y es con la que vamos a trabajar un poco más ahora. Entonces, para ello voy a definir lo que llamamos el estado estacionario. El estado estacionario es un valor constante al que esperamos el sistema atienda en algún momento. Cuando digo el sistema, es su variable de estado. En este caso es una sola variable de estado porque la ecuación diferencial es única, es esta nada más. Quiero ver esta variable de estado, que la temperatura va a tender un valor. Esperemos que sí, porque si no el sistema va a ser inestable o va a ser oscilatorio permanente. Entonces, hipotetizamos que tiende un valor. Entonces suponemos que ese valor lo llamamos estado estacionario. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazamos. Fíjense que si vamos a un valor de estado estacionario, la derivada desaparece, me queda solamente A por T, pero ahora ya T no es T de T, sino T de estado estacionario. Entonces AT de estado estacionario. Lo mismo ocurre con las restantes. Esta TI, que es una variable que podría ir variando en el tiempo, impuesta externamente, considero que es un valor de estado estacionario. Para que efectivamente el sistema esté en estado estacionario, todas las variables tienen que estar en estado estacionario. Y lo mismo con la temperatura de condensación del vapor en el serpentín. Considero que también tiene un valor de estado estacionario. Obtengo esto. Bueno, acá simplemente pasé la abajo y definí estas variables. Definí T' como T menos T estacionario, Ti' como Ti menos Ti estacionario, y Tst como, es decir, las variables originales menos sus valores de estado estacionario pasan a ser otras variables que son funciones del tiempo. ¿Por qué? Porque son una diferencia entre una función del tiempo y una constante.
y tienen la característica de ser iguales a las originales, pero estar referidas a un valor de estado estacionario. Cuando digo estar referidas es tomar como base el valor de estado estacionario. Para el caso de T se toma el TE, para el caso de TI el TIE, y así sucesivamente. A estas variables las llamo variables de apartamiento. Apartamiento con respecto al estado estacionario, ¿se entiende? Finalmente, reemplazando en lo que era mi ecuación es decir, reemplazando, lo que hago es lo siguiente. Esta es mi ecuación original, la que yo quiero resolver. Esta es mi ecuación de estado estacionario. Lo que hago es 2 menos 1, resto a esta ecuación, le resto esta ecuación y obtengo esto. ¿Está? En realidad es al revés, es 1 menos 2. 1 menos 2, donde 1 es la ecuación diferencial completa con todas las consideraciones y 2 es la del estado estacionario. Si resto 1 menos 2, obtengo esto. Esto no es más que, una vez restado, utilizar las definiciones de las variables de apartamiento. Y me queda esto. Finalmente, como ustedes saben, la ecuación diferencial que me queda entonces para resolver es esta. Todavía no apliqué transformada de Laplace en ningún momento. Todavía estoy con el modelo. Es decir, este sería mi modelo. Simplificado, considerando solo balance de energía, ya que no considero balance de masa, porque considero que los caudales son iguales y entonces la masa no varía en el tanque. Considero solamente entonces balance de energía, y ese balance de energía lo termino de representar a través de una ecuación diferencial que está expresada en variables de apartamiento. Por ahora, lo de variables de apartamiento, tómenlo como nada más como lo que fue, un reemplazo. Yo podría haber seguido con lo anterior, pero esto me va a dar en algunos casos una serie de ventajas que, bueno, empezamos a no visualizar las ventajas ahora, sino el mecanismo de cómo llegar a esta ecuación en esta forma, en la cual las variables sean variables de apartamiento. Entonces, este es el modelo de mi tanque calentador agitado calefaccionado, representado por una ecuación diferencial cuya variable dependiente es T' y la variable independiente es el tiempo. Como toda ecuación diferencial, esto requiere una condición inicial. En el caso esta, porque es una sola, requiere una sola condición inicial en la variable dependiente. Entonces la condición inicial es T' en 0, la vamos a tomar 0, que significa que el T, es decir, desde el punto de vista de las variables absolutas, no de apartamiento, estas son variables de apartamiento, lo que significa que la temperatura está en el valor de estado estacionario en el tiempo inicial. Es decir, arranco mi sistema, yo tengo que considerar no solo el sistema y su modelo, el modelo que lo representa, sino las condiciones de operación. Las condiciones de operación no están dadas solamente por qué le voy a aplicar al sistema, ni qué variables voy a modificar, digamos, externas que lo puedan afectar, sino además desde dónde arranca el sistema. Entonces yo digo que el sistema arranca desde T' igual a 0, o lo que es lo mismo desde T igual T estado estacionario. Si T' es igual a 0, T es igual a T de estado estacionario. Si arranca de un estado estacionario, cosa que tiene mucha lógica. Lo que voy a considerar, porque yo quiero resolver ahora esta ecuación, ya no quiero simplemente seguir planteando. El problema está planteado de esta forma, es esto más esto, punto. Ahora quiero resolverla para algún caso en particular. Entonces voy a plantear que en T igual 0, la variable Ti' es igual a 10. ¿Qué significa? La Ti' es Ti menos Ti de estado estacionario. ¿Está bien? Si esto es igual a 10, significa que la Ti cambió del valor en que estaba, que no me importa cuál es, a 10 más. Es decir, si estaba en 100 pasó a 110, pero lo que me importa es la diferencia. Si esto era 100 y esto es 110, la diferencia es 10. Este es el 10 que estoy aplicando. Entonces, lo que estoy haciendo acá es aplicándole un salto escalón de 10 en T igual 0, al mismo tiempo que esta arranca en 0. La Ti' cambia de 0 a 10.
¿Estaba en 0 la TI'? Sí, porque estaba en estado estacionario también. En el tiempo 0 estaba en estado estacionario, pero en ese mismo tiempo pasa a 10 y se mantiene en 10. Es decir, por lo tanto, esto es un salto escalón. Es decir, ¿qué hace en el tiempo 0? Hace esto. Esta es la TI'. Entonces, esto es 10. También lo que voy a imponer ahora sí es que para t mayor que 0, la temperatura en el serpentín se mantiene en su valor estado estacionario, en su valor de departamento en 0, que significa que no cambia de su valor de estado estacionario. No significa que el valor de estado estacionario haya sido 0, significa que no cambia en ese instante 0 a un nuevo valor, se mantiene en el valor anterior. ¿Cuánto es ese valor? No me interesa. Entonces ahora, planteado todo esto, básicamente tengo planteado la ecuación, la condición inicial para la ecuación y la entrada o las entradas. Una de ellas igual a 10, un escalón de 10, y la otra un escalón que en realidad no es un escalón, manteniendo un valor 0 para la variable de apartamento. Entonces la resolución de esto, justamente acá entra en juego la transformada de Laplace. Bueno, ¿cómo usar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial? Bueno, es muy simple. Lo que voy a hacer es aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Es esta. Yo aplico transformada de Laplace a ambos lados. Es decir, transformada de Laplace acá y transformada de Laplace acá. De todo esto, de cada uno de esos. Eso aplicado así me da lo siguiente. Transformada de Laplace de t' de t, más transformada de Laplace de a t', lo que se acá, de' de t a t', transformada de Laplace de 1 sobre tau, ti', y transformada de Laplace de k ds t. Entonces todo lo que tenemos ahí es esto que puse acá. Y esto se transforma en lo siguiente. Recuerden que t' yo no la conozco, pero no me interesa porque yo quiero calcular cuál es la transformada de Laplace de la derivada esta. Y recuerden que ya sabemos cómo hacer la transformada de Laplace de la derivada de una función que desconocemos. Es s por la transformada de Laplace de la función. Es decir que donde t' raya de s es igual a la transformada de Laplace de t' de t. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Menos el valor de t' de t en 0. Ese valor de t' de t en 0 dijimos que era igual a 0. T' de t en 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque partimos del estado estacionario en lo que es la variable absoluta, no la variable de apartamento. Y así seguimos. Este a sale afuera y la transformada de Laplace de t' es la transformada de Laplace de t', básicamente. Es la definición, ¿no es cierto? Y así seguimos. Y acá seguimos con esto. Todavía no hice nada acá, a pesar de que ya lo tengo definido. Que eso va a ser esto. En realidad no tengo definido cuál es la transformada de Laplace de esta. ¿Sí? Ya sé que va a ser 10 sobre s porque es un salto escalón. Así que esta va a ser 10 sobre s. Y esta, dijimos que si la t st de t es igual a 0, la t' st de s raya es igual a 0 también. Y por lo tanto, entonces, obtengo lo siguiente. Obtengo, como dije, esta, que es un salto escalón de 10, bueno, pasa a 10 sobre s. Esta que estaba en 0, su transformada de Laplace es 0, así que esto se anula directamente. Y lo que me queda es esto, entonces, me queda, esto se va a 0, esto se va a 0. Y lo que hago acá es despejo. Despejo t'S, que la tengo acá, y la tengo acá, en función de, despejo t'S y reemplazo TIS raya por 10 sobre S. Eso es todo lo que hago. Hecho esto, obtengo esto. ¿Verdad? Es decir, una vez despejado el t'S, obtengo esto. Si hago una pequeña
manipulación acá, que es también muy básica, obtengo esto. Lo hago así para poder usar ¿qué quiero hacer ahora? Hasta acá llegué. ¿Qué tengo acá? Tengo la transformada de Laplace de t' de t. Es decir, tengo la solución del problema, pero en el campo transformado. ¿Ya está? Entonces, para obtener la solución del problema, tengo que justamente hacer lo siguiente. Tengo que hacer L a la menos 1, diciendo esto la antitransformada de t'S. Fíjense que siempre el símbolo este lo usábamos sin el menos 1 aplicado a algo en t. Ahora lo aplicamos a la menos 1 aplicado a algo en s. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me va a dar t' de t, que es lo que yo quiero encontrar. Ese es el resultado que quiero encontrar y por eso digo que voy a usar la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial que me modela, me representa al calentador tanque agitado calefaccionado. Bueno, finalmente, uno puede ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces lo paso a hacer así, L-1, T'S es esto, así que voy a usar esta forma, el 10 sobre tau A lo saco afuera. ¿Está? Estoy aplicando transformada menos 1 a esto, ¿no? Entonces, transformada menos 1 a esto es aplicar transformada menos 1 a esto, se distribuye igual que la antitransformada menos 1, es decir, antitransformada de esto se distribuye de la misma forma que antes, entonces me queda antitransformada de 1 sobre S, ya saqué el 10 sobre tau A, menos antitransformada de 1 sobre S más A. Y estas son dos que conocemos. ¿Está? ¿Qué obtengo? 10 sobre tau A. Y ahora puedo ir a la tablita que me construí en su momento y va a ser lo que ustedes hagan en condiciones normales con otras cosas más complejas. Vamos a la tabla que construimos en su momento y obtenemos lo siguiente. La antitransformada de 1 sobre S, entonces entro por este lado, es 1 directamente. ¿Por qué? Porque el A es 1, entonces si A es 1, entro por este lado y el A es 1. Entonces esto me va a dar 1. Menos la antitransformada de 1 sobre S más A. Y la de 1 sobre S más A es E a la menos AT. Entonces lo que yo obtuve fue que fue lo siguiente. Lo que yo obtuve fue que T' de T, ya sin raya, acá la raya está mal, eso no es raya, es igual a 10 sobre tau A por 1 menos E a la menos AT. Es decir, que yo resolví la ecuación diferencial resultante luego de algunas manipulaciones de tipo puramente matemático. La ecuación diferencial es esta, la que yo resolví, con esta condición inicial y con estas entradas, es decir, habiendo especificado todas las variables externas, que son esta y esta, y habiendo especificado la condición inicial de la variable, llamémosle interna o variable dependiente, que es T', yo obtuve como solución, aplicando transformada de Laplace, lo siguiente. Que T' de T es igual a 10 sobre tau A, 1 menos E a la menos AT. Este sería el resultado de aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial, teniendo en cuenta todas las variables de entrada más la condición inicial. Lo que hizo la transformada de Laplace fue que me permitió resolver esta ecuación diferencial usando un método alternativo a lo que uno podría haber obtenido usando algún otro tipo de metodología. Esta metodología lo que tiene es que transforma la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Fíjense que nosotros pasamos a estar en variables, pasamos a estar
pasamos a estar en variables donde aparecían las derivadas, a que las derivadas desaparecieran, y finalmente la ecuación a resolver fue esta, en la cual ya no teníamos derivadas, sino que estaba todo en forma algebraica, y hicimos un despeje de tipo algebraico. Entonces resolvimos una ecuación algebraica para resolver la ecuación diferencial, y volvimos a lo que llamamos el campo temporal. Si tenemos el campo transformado, el campo temporal, el campo real, obteniendo la evolución temporal de t' de t en función de t, digamos, para el problema planteado. La representación gráfica de esto es esto que tenemos acá, donde lo que uno ve que si uno pone un salto escalón primero, si el nivel del tanque se mantiene y uno pone un salto escalón en la temperatura de entrada, lo que va a pasar es que si el valor de Q también se mantiene, es decir, si el calor que se entrega es el mismo y la temperatura de entrada aumentó, uno esperaría que la temperatura dentro del tanque y la de salida, que son iguales, también aumente. Y eso es lo que uno, digamos, encuentra. Esta temperatura va a aumentar hasta un nuevo valor de estado estacionario, donde el sistema va a volver a entrar en un equilibrio y va a continuar, digamos, funcionando de esa forma hasta que aparezca una nueva perturbación o una nueva entrada o una nueva, digamos, impulso externo que lo perturbe o lo modifique. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esta primera aproximación a la transformada de Laplace. No vamos a usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, yo quería mostrarles que sirve para ello, pero nosotros lo que vamos a hacer en la realidad es quedarnos un paso más atrás, es decir, nos vamos a quedar en el campo transformado. Es decir, me va a interesar quedarme, y vamos a tratar de poder decirlo en unas pocas palabras, a pesar de que la clase se hace un poco larga. La clase van a tener que mirarla 2 veces por lo menos. Yo diría que miren la primera parte, la parte teórica pura, y después vean el ejemplo. Lo que vamos a querer hacer en el futuro va a ser lo siguiente. Si ustedes ven lo que teníamos como ecuación 30 en el video, ahí estamos en el campo transformado todavía. Yo acá ya definí que TI de S es 10 sobre S, pero podría no haberlo definido. Si yo no lo hubiera definido, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. Tendría que T' de S raya es igual a 1 sobre tau, y en vez de poner 10 sobre S, seguiría poniendo T' S, acá también era prima, por 1 sobre S más A. Y acá estaría con todas las variables en el campo transformado, sin especificar las variables de entrada, sino dejándolas en un esquema más general que me permita modificarlas. Entonces, lo que vamos a ver después, clase más adelante, pero les quiero ir adelantando, es que nosotros nos vamos a quedar en este momento. Y lo vamos a quedar de la siguiente forma, generando algo que llamamos función de transferencia, que es el cociente entre la variable de estado o la variable, digamos, dependiente de la ecuación diferencial y la variable de entrada o la variable que imponemos externamente. Haríamos el cociente de esas dos y esto nos daría 1 sobre tau S más A. Bien, a esto lo llamaríamos función de transferencia. Fíjense que esta función, lo que llamamos función de transferencia, no depende de las entradas, sino que depende del proceso, de la dinámica del proceso que estamos analizando. Entonces, esto lo podemos hacer también gráficamente, de la siguiente forma, donde tenemos que G de S está representado así. Esta flecha representa TI de S y esta sale. Por supuesto que la lógica para que esto sea coherente y esté bien hecho es que esta simbología que estamos utilizando, que es una convención, la convención de los diagramas de bloque, implica que
la variable que viene y entra al bloque, lo multiplica, que es lo que está haciendo esto, para obtener la variable de salida. Entonces esto es bastante gráfico y bastante, de alguna manera, similar a lo que uno entiende por flujos o señales eléctricas o cuestiones más relacionadas con un equipo físico real, aunque no hay que confundir, digamos, muchas veces una entrada o una salida en un equipo físico real con una entrada o una salida a un bloque. Esta representación es, uno podría seguir avanzando, que fue lo que hicimos nosotros, y llegar a la versión temporal o quedarse en la versión transformada. Bueno, nos vamos a quedar en la versión transformada mayoritariamente. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder hacer montones de análisis para poder diseñar, primero estudiar la dinámica de los sistemas que nos interesan, tanto a lazo abierto como a lazo cerrado, estudiar, cuando decimos a lazo cerrado, con los sistemas de control conectados y a su vez diseñar estos sistemas de control para que funcionen en forma óptima. Bueno, con esto damos por terminada esta primera unidad, que se ha hecho un poco larga. Les recomiendo a ustedes mirarla en 2 veces para que no sea muy tedioso. Pero a partir de ahí, las siguientes están hechas digamos, en tiempos alrededor de no más de 1 hora, con lo cual, digamos, se pueden ver de un tirón. Así que bueno, nada más por hoy, y bueno, espero que puedan aprovechar esto que acabo de grabar. Gracias.